Y bueno, Nation, en el podcast del día de hoy vamos a hacer el análisis del draft de la NFL. Esto es lo último, se podría decir, que hablamos, o lo único que hablamos de la NFL, porque este podcast es 100% de fútbol americano colegial y decimos las noticias y todo. Pero como el fútbol americano colegial es el que nutre la NFL, ¿qué más que nada que nosotros podemos hablar y analizar literalmente qué pasó en el draft de la NFL de este año 2021? Pero acuérdense que nosotros hablamos con el punto de vista del fútbol americano colegial, como qué universidades dieron más talento, ¿qué conferencias dieron más talento? ¿Quiénes fueron los ganadores y perdedores? Hablando de las universidades, ¿quiénes fueron las sorpresas? ¿Quiénes universidades realmente fueron el boom, pero en el sentido negativo? Porque hubo este año algo que nunca había pasado en la historia del draft, que vamos a hablar un poquito más. Vamos también a hablar de qué estados de Estados Unidos proveen más talento y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes de empezar con todo este gran detalle, les vamos a dar nuestra opinión del draft de este año. Y bueno, ante todo, la verdad, la NFL creo que por eso es la mejor liga deportiva a nivel mundial. No hay ningún otro evento deportivo de cualquier otro país que se le acapare. Lo único que se le acapara es el mundial o los Juegos Olímpicos, pero estamos hablando de eventos mundiales. Entonces con eso dice todo, y ni más ni menos el draft volvió a decir de muchas cosas, ¿no? Y entre ellas es que ni más ni menos que la primera ronda del draft se vivió el drama como todos los años, ¿no? Bueno, tal vez la primera selección con Trevor Lawrence ya era más que cantada, que ya se había seguido y que ya se había seleccionado Trevor Lawrence tal vez desde hace 2 años, que iba a ser la primera selección del draft. Y bueno, empezó todo el drama, se podría decir, desde la segunda ronda, porque ya se había hablado mucho que Zach Wilson iba a ser tal vez la segunda selección de draft con los Jets de Nueva York, y eso fue lo que aconteció. Y bueno, ya el gran drama fue en la tercera selección del draft, en el cual los 49ers se dieron muchas rondas y se estaba hablando mucho de 2 quarterbacks, y creo que la sorpresa fue la selección, ¿no? Primero se había hablado mucho que Mac Jones, el ex quarterback de Alabama, iba a ser el elegido para irse al equipo de los 49ers, y no fue el caso. Y después Justin Fields iba a llenar ese espacio, y literal Justin Fields cayó, se podría decir que fue de los quarterbacks que cayeron más en el draft, sin considerar a Mac Jones, pero ahorita hablamos un poquito de Mac Jones. Pero bueno, Trey Lance, el quarterback de North Dakota State, el cual que casi no tenían mucho video, nadie de quién hablar y de qué decir, pero este muchacho, desde que fue quarterback en su high school allá en Minnesota, dio mucho de qué hablar, y su historia fue algo también importante, que muchas universidades de División 1 le ofrecieron una beca, pero no como quarterback, sino como receptor abierto o como corner o safety. Y él quería, ¿sabes qué? Yo soy quarterback porque siempre fui quarterback desde elementary school o primaria, infantiles, juveniles y la preparatoria, ¿no? Literalmente. Entonces, yo quería ser quarterback, y North Dakota State, los Bisons, ahora sí el powerhouse del de Football Championship Subdivision, le dieron una oportunidad, y ni más ni menos los Bisons no se repitieron el año antepasado, que que fueron campeones por 10ª vez en la subdivisión del Championship del fútbol americano colegial de la NCAA. Pero bueno, ahorita es lo que está hablando. Sí, creo que otra de las grandes noticias es qué va a pasar con Jimmy G en los 49ers. Creo que en este caso, creo que San Francisco no tiene que hacer nada con Jimmy G, lo tienen que dejar ahí, y que Trace madure y que se lleve un gran talento y empiece a aprender el sistema de juego y empiece a ser profesional a través de Jimmy G. Jimmy G fue una transferencia que hicieron con los Patriotas de Nueva Inglaterra por una segunda ronda del draft de hace 3-4 años. Entonces créeme que Jimmy G ya cubrió lo que tenía que cubrir al llevar a los San Francisco 49ers al Super Bowl, y estuvo, sin ni mal, ustedes no se recuerdan, estuvo a 5 minutos y a 10 yardas de un pase completo con
Sanders, su receptor abierto, de matar el juego y llevar al sexto anillo a los San Francisco 49ers. Entonces yo no creo que Jimmy G se tenga que ir de San Francisco porque está Trey Lance. Lo más seguro es que sí, sea el futuro de San Francisco en 2-3 años, pero no más de ahí. Y bueno, seguimos con el draft. Una de las cosas que también habían sorprendido es qué tanto cayó Justin Fields. Más que nada, Justin Fields cayó en el número 11 y eso fue porque Chicago brincó del 20 al 11 para poderlo draftear. Y esa es una de las cosas que tal vez sorprendió y se la jugaron los Osos de Chicago. Y creo que ahorita con todo el drama que está pasando en Green Bay con Aaron Rodgers, si Aaron Rodgers se va de Green Bay, Justin Fields va a ser el mejor quarterback que tenga los Osos de Chicago al día de hoy, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas más seguras, que Justin Fields, tal vez a finales de octubre, principios de noviembre, ya sea el quarterback titular de los Osos de Chicago. Y otra de las cosas que vi, mucha gente fue descontenta, fue que Mac Jones, el ex quarterback de Alabama, el quarterback campeón de la NCAA el año pasado, cayó rotundamente hasta que los Patriotas de Inglaterra lo escogieron. Pero ojo, también cabe aclarar algo. Este año fue el año de los quarterbacks del draft. El año que viene no va a ser así. Hay muy poco talento en los quarterbacks realmente. Entonces este año era el que se tenía que hacer. Y créanme que hubo quarterbacks que cayeron, como Sam Ehlinger, hasta la 6ª ronda, que lo escogieron los Potros de Indianápolis, que a mí me sorprendió eso, ¿no? Trevor Trash, que se había dicho que iba a estar tal vez las primeras rondas los primeros seleccionados de la segunda ronda, cayó literalmente hasta el ser escogido el número 64 por los campeones de los Tampa Bay Buccaneers. Entonces, Mac Jones, haber sido seleccionado por los Patriotas de Inglaterra, creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado a Mac Jones. Es un sistema ofensivo que no se le pide que el quarterback corra tanto, sino todo lo demás, que busca y lea y lance rápidamente. Entonces creo que eso le va a beneficiar muchísimo a Jones. Más que nada, yo no me acuerdo haber visto a Tom Brady correr como los otros demás quarterbacks que fueron seleccionados. Entonces creo que cayó en un buen sistema ofensivo, y yo creo que todos los quarterbacks cayeron en un buen sistema ofensivo, salvo tal vez Zach Wilson, que literalmente cayó en los Jets de Nueva York. Se los calificó bien porque empezaron a reclutar línea ofensiva, corredores y receptores, pero trae un head coach nuevo, literalmente nuevo, que nunca había sido head coach. Entonces la presión le va a llegar, y acuérdense que la prensa asociada en Nueva York es muy difícil. Y bueno, ahora sí ya vamos a tocar literalmente los analíticos de qué universidades o qué conferencias dieron más talento al draft este año. Y bueno, empezamos con qué conferencias dieron más talento al draft este año, ni más ni menos. Otra vez fue la conferencia del sureste, la SEC, con 65 muchachos. Después le siguió la conferencia del Big Ten con 44. Después le siguió la conferencia del ACC con 42. Después muy abajo ya fue la conferencia del Pac-12 con 28, y después la conferencia del Big 12 con 22. Una de las cosas que pasó y fue histórico es que ni más ni menos la conferencia del Big 12 este año no tuvo ningún jugador seleccionado en la primera ronda del draft. Eso nunca había pasado en la historia de los drafts. O sea, eso literalmente nos sorprendió. Y bueno, esto es una clara indicativo de que los coaches de la NFL no están viendo mucho para la conferencia del Big 12, y eso también retunda mucho en las malas actuaciones que han tenido los Longhorns de Texas, y que no hay tanto, si no es Texas es Oklahoma, y de ahí en fuera no ven más allá talento, ¿no? En esa región de los Estados Unidos, en el centro de los Estados Unidos. Y bueno, cabe la pena aclarar que la conferencia de la ACC se lleva por ahora sí 15ª ocasión en forma consecutiva el título de qué conferencia da más talento en el draft. La última vez que alguien le quitó ese trono fue en el año del 2006, en el cual la conferencia del ACC
llevó más talento, pero en el año de 2005 también la conferencia del SEC logró llevarse el título. Y en el 2004 la conferencia del Big Ten se llevó el título en dar más talento, pero ahora sí se podría decir, en los últimos 19 años, 18 veces la conferencia del SEC es la que da más talento a la NFL, y eso se retribuye principalmente por los estados que dan demasiado talento. Y bueno, ahora sí, ¿qué universidades dieron más talento? Literalmente, vamos a mencionar, se podría decir, las universidades que dieron de abajo hacia arriba. Bueno, hay muchas que dieron un jugador, muchas que también dieron 2 jugadores, pero ya ahora sí ya nos especificamos un poquito más. Universidades que dieron nada más 3 jugadores fue Wisconsin, Northwestern y Universidad de Houston. Universidades que dieron 4 jugadores por lo menos fue Auburn, Cincinnati, Duke, Florida State, Iowa, Washington, la U, Ohio State, Oklahoma State, Texas A&M, South Carolina, aunque ustedes no lo crean, y Virginia Tech. ¿Qué universidades dieron por lo menos 5 jugadores? Brigham Young, USC, Stanford, Oregon, North Carolina, Clemson, Central Florida, los Longhorns, Missouri. ¿Qué universidades dieron 6 jugadores por lo menos? Kentucky, aunque ustedes no lo crean, sí señores, Kentucky dio 6 jugadores y está en el top 5 de las universidades. Penn State, Pittsburgh. ¿Qué universidad dio 7 jugadores al draft? LSU nada más. Y literalmente llegamos al top 3 de la lista de qué universidades dieron más talento a la NFL, con 8 jugadores. Florida, los Gators de Florida, y Michigan con 9 jugadores, Georgia, los Bulldogs de Georgia y Notre Dame, y con 10 jugadores, Alabama y Ohio State. Cabe la pena señalar que Alabama por 5º año consecutivo colocó a 9 o más jugadores dentro del draft, y también empató el récord de la Universidad de Miami con más jugadores seleccionados en la primera ronda, con 6 jugadores en la primera ronda, que eso es increíble, literalmente. El año de reclutamiento del 2017 de Alabama ha llevado talento al NFL impresionantemente, con 11 jugadores y contando, porque todavía no terminan esa generación de jugadores que han estado dentro de la primera ronda del draft. También Alabama tiene la racha activa o presente más larga de poner jugadores, por lo menos un jugador en la primera ronda del draft, con 12 años consecutivos. Nada más chéquense quién es el segundo lugar. Ohio State nada más tiene 5 años en forma consecutiva con poner un jugador en la primera ronda. 7 años de dominio de Alabama. Y literalmente quien tiene el récord es la Universidad de Miami, la U, con 14 años, que fue entre el año de 1995 al 2008, que por lo menos ponían un jugador dentro de la primera ronda del draft. Y bueno, ahora sí nos vamos a la primera ronda y la primera selección. ¿Qué jugadores han sido más seleccionados desde el año del 2000? Ahora sí se podría decir de este siglo. 16 veces han sido seleccionados, ahora sí, quarterbacks. 4 veces han sido seleccionados alas defensivas, y 2 veces han sido seleccionadas más tackles ofensivos. Con eso les digo la importancia que tiene la posición de quarterback ahora sí, año con año en el draft. Y bueno, una de las cosas que también es importante señalar, porque nosotros nunca decimos o nunca damos una calificación del draft o en nuestra página web o en nuestras redes sociales, porque es muy difícil realmente decir qué jugadores pueden ser ahora sí literalmente titulares
en la NFL, ¿no? Literalmente, chéquense nada más las probabilidades que tiene un jugador de ser titular en la NFL según en qué ronda lo seleccionan. Si fuiste seleccionado en la primera ronda, tienes un 81% de posibilidades. En la segunda ronda, el 63%. En la tercera ronda, un 45%. Cuarta ronda, un 32%. Quinta ronda, el 27%. La sexta ronda, el 22%. Y la séptima ronda, el 15%. Por eso se dice que, ahora sí, los jugadores que son seleccionados en la primera ronda del draft literalmente son titulares y tienen que ser tal vez All Pros y Hall of Famers, ¿no? O sea, se trata de eso, ¿no? En teoría eso es lo que se dice en la NFL y en los scouts de la NFL cuando se evalúan el talento de cada año, que ahora sí, la primera ronda tiene que ser titular y un jugador de impacto y un key player, un playmaker como tal, pero también la segunda y la tercera ronda son muy importantes porque son jugadores que te van a ayudar a ser titulares y a subir el nivel del juego. Y ya a partir de la cuarta ronda, quinta ronda son proyectos, ¿no? O sea, literalmente los coaches creen que pueden ser titulares dentro del equipo y pueden contribuir, pero no se espera mucho. Y literalmente la sexta y séptima ronda son volados. Vamos a ver si se pasa algo, no pasa nada. Porque literalmente si ustedes ven las posibilidades que tienen, es un 22 y un 15% respectivamente de que sean titulares dentro del equipo. O sea, no se espera mucho de esas rondas y literalmente por eso también vivir dentro de la NFL es un lapso de 4 años, no más de eso. Pero hablando de eso, de qué podrían ser Hall of Famers, en los últimos años ha tenido un dramático cambio literalmente y los datos hablan y los datos son muy duros. Los últimos Hall of Famers, literalmente los últimos 31 Hall of Famers, los datos son abrumales. Son 17 de esos jugadores no fueron drafteados y se consiguieron en la agencia libre y solo 14 jugadores fueron primera ronda del draft. Entonces eso no quiere decir que por no haber sido seleccionado no puedes tener una vida en la NFL y no puedes ser un jugador de impacto y no puedes llegar al Salón de la Fama. Entonces, como les digo, de los últimos 31 seleccionados al Salón de la Fama, 14 solo han sido primeras rondas del draft y 17 no han sido ni seleccionados en el draft. Entonces eso habla mucho de las ganas que uno le puede poner a la situación. Y bueno, ya hablando de qué ganas se le puede poner a la situación, acuérdense que en el National Signing Day se recluta todo el talento para los próximos años y esto se repercute también en la NFL, literalmente. Y entonces les vamos a dar ahorita, a continuación, los números de cuántos jugadores fueron seleccionados de acuerdo a la clasificación que tuvieron estos jugadores en high school. Acuérdense que la clasificación son de 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas y no están rankeados. Entonces, acuérdense, de los 259 jugadores que fueron seleccionados este draft, ahí les va. Solo 20 jugadores tuvieron 5 estrellas en su clasificación de high school. 90 jugadores tuvieron 4 estrellas. 112, acuérdese, 112 jugadores tuvieron 3 estrellas. 22 jugadores tuvieron 2 estrellas y 15 jugadores no fueron rankeados con ninguna estrella en la preparatoria. Entonces, con eso les digo que no importa qué clasificación de estrellas tengas, lo importante es lo que se pueda hacer. Ahora sí, a uno y aprovechen la oportunidad que se les da. Y ahora sí, ¿de dónde viene todo este talento para el draft, no? O sea, literalmente, y este año les vamos a decir cuáles fueron los mejores 5 estados de los Estados Unidos que dieron más talento. Empezamos con el top 5, el número 5, que es Luisiana, aportó 12 jugadores. Después le sigue el estado de California con 19 jugadores. Aunque ustedes no lo crean, Georgia este año ocupa el tercer lugar con 21 jugadores. Después sigue Florida en segundo lugar con 30 jugadores. Y el estado de Texas, sí señores, el estado de Texas aportó 35 jugadores este año en el draft. Acuérdense que
que, no sé si ustedes se acuerdan, nosotros hablamos hace unos meses atrás del problema que tienen los Longhorns por dejar ir tanto talento a otras universidades, y aquí se repercute. Los Longhorns no tuvieron otra vez por, creo que 8º año consecutivo, ningún jugador dentro de la primera ronda del draft. Sí está en las universidades que aportan más talento, los Longhorns, pero ninguno dentro de la primera ronda, y eso repercute en el reclutamiento, y mucho talento se le está yendo a los Longhorns, como los pueden estar dándose cuenta, con 35 jugadores. Imagínense, 35 jugadores calibre NFL que hubiesen estado para los Longhorns este año y no estuvieron. Entonces, vean nada más eso. O sea, es el talento que se les está yendo a los Longhorns y están muy preocupados por lo mismo. Por eso nosotros decimos y hablamos de esto. O sea, no puede ser que tanto talento a los Longhorns se les esté yendo entre las manos y literalmente se lo roben otras universidades como Ohio State, Clemson, Alabama, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y se le está yendo también a Texas A&M, a TCU, a Baylor, que son ahora sí literalmente rivales de la conferencia y rivales dentro del estado. Literalmente, ahora sí, el estado de Texas no le pertenece a los Longhorns, y eso Steve Sarkisian lo quiere cambiar, y por eso hicieron el cambio de Tom Herman a Steve Sarkisian, para ver si puede reclutar mejor talento, y eso se va a repercutir en, primero, ser contendiente para la conferencia del Big 12, ser contendiente para ser campeón, ser contendiente para llegar a los playoffs, y quién sabe, tal vez en corto o mediano plazo ser contendiente para el campeonato nacional de los Estados Unidos. Y ahora vamos a ver el lado negativo. ¿Qué universidades aportaron menos talento al draft este año? Y nada más les mencionamos los peores 5 lugares. En el lugar número 5, la Universidad de Rutgers, con 4 jugadores drafteados. En el número 4, la Universidad de Illinois, igual con 4 jugadores. La Universidad de Arizona ocupa el tercer lugar en las peores universidades con 2. Después le sigue Iowa State. Sí, señores, los Ciclones de Iowa State, que ganaron literalmente el Fiesta Bowl este año, solo pudieron meter a 3 jugadores. Y la peor universidad por todo lo que está pasando es la Universidad de Kansas. Solo aportó 2 jugadores este año. Y bueno, una de las cosas por qué Iowa State esté en este lugar es que muchos de sus seniors de 4º y 5º año van a regresar este año. Entonces, una de las universidades contendientes para el campeonato de la conferencia del Big 12 es Iowa State. Los Ciclones, aunque ustedes no lo crean, sí, señores, ni más ni menos, le regresaron 12 titulares del año pasado que son seniors, y literalmente se dice que va a ser un trabuco este año los Ciclones en la conferencia del Big 12. Esperemos que puedan llegar a esas expectativas y destronar a los Sooners este año, que esa es la contienda que tienen los Ciclones este año. Y bueno, llegamos otra vez y retomamos el tema de las selecciones, de qué fue la clasificación de los jugadores 5 estrellas dentro de la preparatoria que fueron reclutados en la universidad, y tenemos un dato bien importante, bien interesante. Los jugadores seleccionados o fueron catalogados 5 estrellas del año de 2005 al 2016, que ya jugaron por lo menos 3 o más años en la universidad, que esos fueron ya drafteados dentro de la NFL, fueron 163 jugadores, y nada más vean cuántos jugadores entraron a la NFL por draft. El 47% que nada más representan el 76 jugadores. ¿Cuántos de esos 76 jugadores fueron titulares o fueron titulares dentro de sus equipos de la NFL? Representa nada más el 22% con 36 jugadores. ¿Y cuántos de esos 36 jugadores fueron estrellas o firmaron un contrato, su segundo contrato dentro de la NFL para poder jugar más de 4 años? Solo 14 de ellos, que representan el 9%. O sea, esto es increíble. Y bueno, ahora sí ya tocamos
quién puede firmar o quién no puede firmar, vean las posibilidades y las probabilidades que tienes de acuerdo a la selección de la ronda que uno selecciona. Ahora sí, en los últimos 4 años empezamos a seguir cuántos jugadores ya firmaron su segundo contrato, el que se podría decir el que trae dinero, el que ya los hace millonarios. Chéquense las probabilidades que tienen. Si fuiste seleccionado en la primera ronda, nada más tienes el 52%. De ahí baja radicalmente. La segunda ronda, 34%. La tercera ronda, 18%. La cuarta ronda, el 11%. La quinta ronda, el 8%. La sexta ronda, el 4%. Y la séptima ronda, el 2%. Imagínense qué dramático caen las posibilidades de estos muchachos, ¿no? Es importantísimo ser seleccionado en la primera ronda o en la segunda ronda para poder tener ese segundo contrato donde ya viene el dinero y donde ya se hacen millonarios los jugadores. Y bueno, una de las cosas que siempre hemos dicho y siempre hemos hablado que es importante para el desarrollo de un atleta o de un jugador de la NFL o del fútbol americano universitario es de que practiquen otros deportes, no nada más se dediquen 100% al fútbol americano o estén concentrados nada más a esto. Está bien, ya cuando llegan tal vez a nivel universitario enfocarse, ya es la especialización, pero antes, cuando estás en las infantiles, juveniles o nivel preparatoria, es sumamente importante que practiquen otros deportes y chéquense nada más los datos de la primera ronda del draft. ¿Cuántos jugadores hicieron por lo menos un deporte distinto al fútbol americano? Por lo menos un deporte distinto, 14 jugadores. 2 deportes, 10. 3 deportes, 2. Y 4 deportes, un jugador nada más. Cabe mencionar que literalmente es sumamente importante que los jugadores se desarrollen en otros deportes. Y en la primera ronda del draft, de los 32 jugadores, 27 jugadores por lo menos jugaron otro deporte, por lo menos. También cabe la pena señalar que el 86% de los jugadores drafteados dentro del draft siempre hicieron otro multideporte. Y el 61%, ese otro deporte fue pista y campo, son atletas, señores. Y el 46% participó jugando básquetbol de nivel preparatoria, ¿no? Y literal, un dato creo que muy importante es que las salas cerradas, el 78% todas jugaron preparatoria. Literalmente básquetbol de preparatoria. Eso es importante. Y vean los datos o los porcentajes que tienen los jugadores que fueron drafteados año con año, que hicieron atletismo para ser seleccionados o que hicieron atletismo en la preparatoria para después brincar a la universidad. Chéquense, en el año 2011 el 60% lo hicieron, en el 2012 64%, en el 2013 bajó un poco en 55%, después volvió a subir en el 14 con 59%, en el 15 63%, en el 16 59%, en el 17 63%, el 18 59%, en el 19 un 60% y en el 20 el 56% de los muchachos practicaron pista y campo, por lo menos. Bueno, Nation, ha sido todo por el video de hoy. Realmente se los agradecemos. Denle like, compartan, denle suscribir a la campanita para estar enterado del último video que estamos subiendo aquí en YouTube. Y acuérdense en suscribirse, compartir con sus amigos y en seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Chao!